Contribuiría a relajar la presión sobre España. El encuentro se ha celebrado después de que Moody's amenazara anoche, se lo contamos aquí en Diario de la Noche, con rebajar la calificación de Alemania, con quitarle la AAA. En unas horas, este miércoles, Luis de Guindos viaja a París. Se entrevistará con el ministro de Finanzas francés, hablarán de la economía, hablarán del sistema financiero. De ello se ha hablado largo y tendido hoy en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Economía, que va a analizar qué es lo que ha ocurrido en el sistema financiero español a lo largo de los últimos años. Les agradezco que finalmente me hayan invitado a comparecer. Fernández Ordóñez ha sido hasta hace apenas un mes gobernador del Banco de España. Esta era una de las comparecencias más esperadas en la Cámara. Ha justificado su gestión, no ha hecho autocrítica, se ha negado expresamente a hacerla. Ha enviado mensajes para quienes, según él, han lanzado una campaña de desprestigio contra el Banco de España. Dejó su cargo hace algo más de un mes. El que fue gobernador del Banco de España en uno de los momentos económicos más convulsos de la democracia, comparece en el Congreso para explicar su gestión. 2 horas y 40 minutos de exposición, de preguntas y respuestas. Empieza su discurso con una crítica. Se lanzó una campaña en contra del Banco de España, intentando descalificar a la institución y sin aportar ningún fundamento. Su gestión se ha visto empañada y hasta cierto punto desacreditada por los últimos acontecimientos. No es de legitimar al Banco de España decir que los ciudadanos en la calle piensan que el Banco de España lo podía haber hecho mejor. Fernández Ordóñez sitúa el origen de la crisis en la época de bonanza de Aznar y Zapatero, pero sus señorías no entienden cómo no supo detectar a tiempo el alcance de la misma, con una burbuja inmobiliaria de la que ya todos se hacían eco. Alguien tiene que ser responsable. Usted no estaba de paso, que no era un analista económico, que tenía la responsabilidad de la supervisión. Resulta contraproducente buscar chivos expiatorios a los que hay que endosar todas las responsabilidades, porque, como he mostrado, no los hay. Es más, esa pretensión ilusoria mina todavía más la confianza en las instituciones. Defiende su gestión. Creo poco en la autocrítica, porque quien tiene que hacer la autocrítica es otro. Unos y otros preguntan sobre Bankia. 15 días antes de la intervención, el Banco de España aprobó el plan de saneamiento de la entidad. De nuevo, ¿cómo es eso posible? ¿El Banco de España alentó o no la fusión de Caja Madrid y Bancaja? Aquí no hay un forzado. Y preguntas también sobre su presidente, Rodrigo Rato. Nosotros nunca estuvimos en contra, a favor de cesar al señor Rato. Yo creo que es una personalidad internacional y que es un error. El PSOE se interesa por su relación con el nuevo gobierno. Se ha sentido en general apoyado durante los últimos 6 meses. Y Ordóñez esquiva el debate. Lo que necesita es el máximo apoyo en la situación en la que estamos. El jueves, en la misma silla, Rodrigo Rato. Rubén Manso es inspector del Banco de España en excedencia, es profesor de la Universidad de Alcalá y socio del despacho de regulación financiera Manso Olivar. Rubén, buenas noches. Buenas noches, Ana. Y Miguel Ángel González es experto en gestión bancaria por el Instituto Universitario de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue directivo del Banco Popular y de Barclays y es autor de este libro, Pierde la banca, de la editorial Lid. Buenas noches. Buenas noches. ¿Habéis visto esa comparecencia? ¿Qué conclusiones sacáis? No miremos ya al pasado, miremos al futuro. ¿Es el punto de partida para arreglar de una vez por todas el problema del sector financiero español? Si nos referimos a la comparecencia del señor Fernández Ordóñez, podría ser decepcionante si alguien esperara algo de ella, pero es que habría que calificarla de decepcionante, porque en lo que yo he visto es exclusivamente echar balones fuera y luego lo que ha comentado sobre la autocrítica es un tema algo extraño, ¿no? Es decir, que no hay autocrítica y ha echado las culpas a las izquierdas, a las inquisiciones, cosas muy extrañas. Desde el punto de vista bancario, que probablemente es lo que podamos juzgar, sí ha dicho algo, pero es absolutamente incompleto. Dice que algunas cosas se han hecho mal y no se han hecho otras cosas que se debieron haber hecho. Y si esas son todas las explicaciones que tenemos que dar a lo que ha ocurrido con el sector bancario, pues nos vamos a quedar muy cortos. Hombre, que diga que otros tienen que hacer la autocrítica, yo creo que cada uno tiene que hacer la autocrítica propia, ¿no? Probablemente yo no voy a hacer tu autocrítica, ¿no? O sea, es un poco sorprendente lo de este señor. Pero luego, claro, es lo que dice el Antiguo Testamento. Dios confunda a los soberbios. Entonces, indudablemente, un individuo que piensa que la autocrítica la tienen que hacer los demás, ya entendemos perfectamente qué es lo que ha pasado estos años atrás. Hemos puesto las bases ya para solucionar los problemas del sistema financiero, en vuestra opinión.
Yo no lo creo. ¿Por qué? No, porque al final hay que ir a un cambio muy grande del sistema, del modelo. Es decir, tenemos que abandonar un modelo de banca como la que tenemos, que es un modelo de banca central con reserva fraccionaria. Voy a explicar lo que quiere decir esto. Es decir, que hay un banco central que puede emitir toda la cantidad de moneda que quiera, sin ningún tipo de respaldo metálico. El Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, que convierte a la banca privada simplemente en una especie de franquiciados que se dedican a la distribución del dinero. Es decir, realmente el negocio de banca no es un negocio libre. Hay un gran banco central que emite la liquidez que haga falta sin ningún tipo de cortapisa, puesto que no tiene respaldo, y luego se dedica a utilizar a la banca privada como, bien he dicho, como distribuidor de la liquidez. Por eso, precisamente, cuando las cosas están mal, las autoridades salen en defensa de los bancos privados, porque mucha culpa de lo que ha pasado en los bancos privados, al margen de los problemas, por ejemplo, políticos españoles que tenemos en las cajas de ahorros, es por un error en la política monetaria que diseñó el Banco Central Europeo. Claro, el Banco Central Europeo se siente corresponsable de la situación de la banca y por eso hay ayudas a la banca, efectivamente. Entonces, yo creo que hay que ir a otro sistema de banca y, sobre todo, lo que tampoco podemos seguir es con el discurso de concentración bancaria de las autoridades. Porque al final nos vamos a quedar con 4 bancos en España. Las cajas han desaparecido y se ha dicho en esa comisión. Claro, y son los bancos grandes los que nos dan miedo, no los bancos pequeños, que además los bancos pequeños, como siempre digo, nunca nos han dado o no nos han dado problemas durante la crisis. Yo creo que hay un riesgo al hablar del sector bancario que se está generalizando en realidad sobre los grandes problemas del sector bancario. Y en mi opinión, y si ya lo vemos del análisis que puede hacer la gente de la calle, tendrían que estar contentos más o menos, o tendríamos que estar más o menos tranquilos de que tenemos un sector bancario fuerte que ha soportado en su 70%, y lo dice el Fondo Monetario Internacional, un envite tan gordo como lo que ha ocurrido con la burbuja inmobiliaria. ¿Qué es lo que nos queda? Lo que nos queda es un sector que no es el bancario, y en algún sitio he oído lo de que no tenemos un problema bancario, sino un problema cajario, es decir, que las cajas, y no todas, son los que han perjudicado al sistema. ¿Qué es? Hemos sentado las bases va a ser un sistema más adelgazado del que teníamos, tanto en número de sucursales como en entidades. Y eso tiene su parte buena, porque las entidades fuertes probablemente puedan acceder a los mercados mayoristas con mayor garantía una vez que se abran los mercados, y tiene su parte mala, porque vamos a formar un perfecto oligopolio, con los problemas que puede tener un oligopolio de concentración de poder. Y cuando el dinero se junta con el poder político, en algún sitio se entrecruza y normalmente genera problemas. Pero mire, hay sitios como en Alemania, donde aquí estamos diciendo que si hay demasiadas cajas habría que reducirlas. No, aquí el problema que ha habido son las personas que han estado al frente de algunas entidades que las han llevado donde las han llevado. Ni siquiera porque el híbrido ese político ese no haya funcionado, porque hay muchas cajas que lo han hecho bien también. Pero las Sparkasse alemanas también tienen poder político, y hay 400 y pico entidades y 250.000 empleados. ¿Qué es lo que ha fallado aquí? Aquí ha fallado las personas que han estado al frente. Y si oímos al señor Fernández Ordóñez de que todos los problemas son algunas cosas, no. La gente de lo que está preocupada, de verdad, y esos son los errores, es de que nos han llevado al rescate, de que se están ejecutando las viviendas, de que hay obscenas indemnizaciones. Es decir, o sea, que a partir de ahora crucemos los dedos, porque si esto lo hemos pasado con 50 entidades, si vamos a tener 10, más vale que las personas que estén al frente de esas 10 sean, ya no voy a decir honestas, limpias y brillantes, sino que no se equivoquen ni una sola vez, no tengan ni errores humanos siquiera. Tampoco hemos visto una renovación, ¿no? Que decir, en España no se ve una renovación de la clase política ni económica dirigente, ¿no? Que yo creo que ha defraudado mucho en general a la población. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Estamos viendo que al final una parte muy importante de los problemas es las personas que gestionan. Y realmente en España los actos a ciertos niveles parece que no tienen consecuencias, ¿no? No hay más que ver el comportamiento del gobernador hoy ante el Parlamento. Sus actos no tienen consecuencias y además él lo sabe y va con plena tranquilidad. Y si tiene que hacer alguien autocrítica, háganmela ustedes, porque yo no me voy a tomar la molestia. Entonces, claro, mientras no vayamos también a una renovación de esa élite, yo creo que las cosas es difícil que cambien a mejor. Tanto que se ha peleado por esta comisión, ¿vamos a sacar algo en limpia de ella? ¿Vosotros, que sois expertos en el sector financiero, tenéis alguna esperanza? Bueno, como tal no tiene el formato de comisión, porque las comisiones... no es comisión de investigación propiamente dicha.
O sea, además, no le van a hacer un interrogatorio, va, el señor que comparezca va a hablar, después los portavoces le van a decir lo que piensan, el señor va a responder a todos al mismo tiempo y después ahí se acaba la historia. Yo, si tenemos que juzgar por lo que ha ocurrido hoy, esperanzas ninguna. Ahora, bueno es que la gente explique. Alguien dice, es que puede perjudicar al sector financiero y a las cajas de ahorro o a las cajas que van a ser intervenidas o están intervenidas este desfile. Dice, ¿los van a perjudicar más? ¿Cuánto más? Es decir, si ya están lo suficientemente perjudicados. Pero yo no creo que saquen muchas cosas en claro, porque no se le pone nombre a los errores. Todo queda bajo que esto ha sido exclusivamente un problema de excesos, de que se han dado muchas hipotecas. Lo cual no es cierto en líneas generales sobre las hipotecas a particulares. Porque promotores, porque ¿no? El índice de morosidad está en el 3%. No es cierto que lo han hecho con dinero que no tenían, con lo cual han tenido que acudir al mercado mayoristas. Pero a las cosas hay que ponerle nombres. Eso puede ser imprudencia, y a lo mejor la imprudencia es un error. Pero a la imprudencia le ha seguido la codicia y la avaricia y el miedo que se han impuesto a las redes comerciales para vender a los clientes cosas que no tenían que haber vendido, preferentes y unas cuantas cosas Eso más. no lo vamos a ver ahí, ¿no? Yo no lo creo que lo diga. Yo tampoco, Rubén. Yo tampoco yo no tengo mucha esperanza en esta comisión, entre otras cosas porque hemos dicho, el problema en España, al margen del problema de mal diseño de la política monetaria que ha llevado el Banco Central Europeo y de que un sistema en el que el Banco Central puede emitir liquidez según le place termina siempre mal. Al margen de eso, en España, los problemas de las cajas. El problema de las cajas, no todas, estoy de acuerdo con Miguel Ángel, ha sido la interferencia política. Y en la interferencia política, los dos grandes partidos y alguno que es grande en su región, pues tienen mucho que ocultar. Entonces parece como... Que son los que preguntan, ¿no? Que son los que preguntan. Entonces, claro, tampoco vamos a hacer... No nos vamos a hacer daño, ¿no? Tampoco vamos a hacernos daño. Bueno, el sector financiero es uno de los grandes problemas y una de las cuestiones que más miedo provoca de España. Otra de las cuestiones son las comunidades autónomas. Hoy Cataluña pide el rescate. ¿Qué lectura hacéis de lo que ha hecho y de cómo se ha hecho? El señor Mas-Colell se ha ido a Londres, a la BBC, lo ha dicho en inglés. No sé si es bueno o se hace más visible ante los inversores, que son los que están en la City. No sé, ¿qué opinión tenéis? Yo creo que el juego de eufemismos en el que estamos metidos, en el que ha colaborado precisamente el Gobierno Central también, es lo de no llamar a las cosas por su nombre. Y no pasa nada. Un espíritu más transparente seguramente nos hubiera ayudado a no llegar a esta situación. Es decir, si tú te estás ahogando y no puedes por ti solo salir y alguien te viene en auxilio, eso es un rescate, un salvamento. Dices, no, es que esto es una ayuda técnica, no, esto es un rescate. Algo que tenía connotación positiva hasta hace muy poco tiempo, claro, hasta que rescataron a los griegos, claro. No pasa nada, es decir, que aquí lo que ocurre es que luego vienen condicionalidades, ¿no? Y las condicionalidades que nos han impuesto de Europa, que es lo mismo. ¿Es lo que debe hacer Hacienda con las comunidades autónomas, poner condiciones? Sí, ¿Tiene poder para poner esas condiciones? Bueno, yo quería comentar una cosa. A mí me parece muy positivo y me llena de orgullo como español que Cataluña, que es parte de España, pues pida ayuda al Gobierno central, porque es la demostración palpable de a lo que pertenece, y yo creo que si se va a dar ayudas a las comunidades, pues se debe tratar a Cataluña como se va a tratar al resto de comunidades españolas. Ahora, ¿tiene capacidad Hacienda para ponerles firmes para las condicionalidades que nos ha puesto a nosotros el Banco Central la Unión Europea, imponérselas a las comunidades autónomas? Yo creo que no. No que no las tenga sobre el papel, porque puede suspender hasta una autonomía. El artículo 155 de la Constitución... Uno puede suspender la autonomía. No, es que no las tiene porque, y yo creo que es lo que más nos está pesando en los mercados, es decir, no se ve que el Gobierno central dirija a la nación. O sea, que faltan esos resortes políticos. Herramientas tiene, porque tiene que firmar los créditos. Rescata a quien tenga que rescatar, ayúdele, pero impóngase si se tiene que imponer. Y porque si no, la ley sentido de 155. La ley de estabilidad presupuestaria te lo posibilita, pero no lo va a hacer porque además hace falta un valor político que probablemente no tenga. Pero tampoco hay un valor político para poner de acuerdo, ya que parece ser que de fuera no nos vienen muchos auxilios, para poner de acuerdo a los grandes partidos, incluidos los nacionalistas, para sacarnos de este atolladero. Porque aquí cuando se habla de las reformas estructurales, no sé por qué utilizan la palabra estructura para la coyuntura. Subir el IVA es una coyuntura, no es una estructura. La reforma estructural es, entre otras cosas, la estructura del Estado. El del mercado laboral todavía se puede hablar de reforma estructural, claro, ¿no? Y eso requiere un acuerdo, porque no se va a imponer. Y a lo mejor no hay que
partir de premisas absolutamente infranqueables. Es decir, oiga, si a lo mejor es un Estado federal lo que queremos, o a lo mejor es las 4 autonomías históricas, o a lo mejor es la centralización absoluta, pero pónganse ustedes de acuerdo, hagan algo, porque la gente está esperando que se haga algo, no que se echen balones fuera nuevamente aquí. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, que es que reformas estructurales han emprendido bien pocas, Es decir, en la laboral lo máximo, porque los 2 decretos de Guindos pueden ser más o menos necesarios o no voy a entrar a valorarlos, pero son reformitas para este año, de hecho son normas temporales, como ellas mismas reconocen, subir el IVA, bajar el IVA, subir las retenciones de los autónomos, es decir, es que reformas estructurales, que la gran reforma estructural probablemente sea el título 8º de la Constitución, ¿de acuerdo? Y empezar a poner orden en las finanzas públicas. Del Estado como tal y la exacto, y otro tipo de cosas como la provisión de servicios públicos. La Constitución no habla de que el Estado tenga que ser el proveedor de los servicios públicos, dice que tiene que ser el asegurador. O sea, bueno, pues que el Estado pase a cumplir con la Constitución, es decir, asegure usted a las capas más desfavorecidas el acceso a determinados servicios, pero no los provea porque los provee de manera carísima e ineficiente, por ejemplo. Eso sí es una reforma estructural. No ponga usted hospitales, garantice que haya hospitales para que atiendan a los ciudadanos. A los ciudadanos, punto. Ese es el modelo sueco. Claro, socialdemócrata, ¿no? Bueno, pues ahí nos quedamos. Rubén, Miguel Ángel, gracias.